La vida personal verdaderamente humana se despliega a través de diversos grados de conciencia y de responsabilidad personal, desde los actos de forma reflexiva, todavía dispersos, ocasionales, hasta el grado de toma de conciencia y de responsabilidad universal. En este nivel, la conciencia aprehende la decisión de imponer al conjunto de su vida personal la unidad sintética de una vida colocada bajo la regla de la responsabilidad universal de sí mismo. Edmund Husserl, la filosofía como autorreflexión de la humanidad. Edmund Husserl. Edmund Husserl, el segundo de 4 hermanos, nació en abril de 1859 en Prosnitz, Moravia, perteneciente entonces al Imperio Austrohúngaro. Sus padres, de origen judío, fueron Adolf Abraham Husserl y Julie Selinger, y pertenecían a la pequeña burguesía. Gracias a sus esfuerzos y sacrificios, el joven Edmund pudo estudiar matemáticas y astronomía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. Su formación, naturalmente, los estudios se destacó de una manera espectacular, pero su formación originaria es de matemático. Así que fue gradualmente buscando su camino temático, digamos. Un tema lo llevaba a otro, nunca estaba satisfecho, nunca era suficiente lo que había averiguado, todo le abría un ámbito nuevo. Entonces, y siempre se dice de su pensamiento que es pensando, escribiendo, porque realmente dejó mucha más obra en los manuscritos que lo que fue publicado durante su vida. Husserl obtuvo su doctorado en Viena y completó su formación de posgrado en los años siguientes con estudios llevados a cabo en la Universidad de Halle, publicando su tesis de habilitación sobre el concepto de número en 1887. En ese mismo año, contrajo matrimonio con Malvin Stein-Schneider, con quien tuvo 3 hijos. Gerhard, Elizabeth y Wolfgang. Wolfgang muere en la guerra del 14, en el año 16, y los otros 2 hijos también colaboran con la guerra, en el sentido de la hija va como enfermera, el otro hijo también actúa y es herido en el frente, y Husserl mismo en esos años de la guerra asume de manera fuerte su compromiso como un alemán con visión universalista. En su trabajo sobre el concepto de número, Husserl pretendía sentar las bases de una filosofía de la aritmética. Para ello, se preguntaba cómo es posible que operemos con números y que podamos aplicarlos a objetos reales. El concepto de número es algo que se aplica a cualquier cosa. Podemos contar distintos tipos de objetos, podemos contar incluso nuestros propios estados mentales, y la intuición que guía la investigación, esta primera investigación importante de Husserl, es que de alguna manera los actos mentales están en conexión con los números. Esto luego ha sido llamado el psicologismo de Husserl, porque da la idea de que lo que se realiza es una operación de abstracción sobre los propios estados mentales, y a partir de ahí se consigue el concepto de número 5, por ejemplo. Yo cuento mis 5 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, dejo de pensar en los dedos y pienso en lo que he abstraído, y para Husserl ahí obtendría el concepto de número 5.
Husserl abandonó sus posiciones psicologistas considerando que la verdad de un teorema no reside en las operaciones mentales mediante las cuales se procede a su demostración. La verdad de una suma, por ejemplo, no es contingente y subjetiva, sino universal y objetiva. Lo mismo puede decirse de los principios lógicos. Estas reflexiones lo condujeron a buscar un método riguroso de acceder al ámbito de la universalidad. Esta crítica al psicologismo, entonces, Husserl la incorpora en lo que sería la primera parte de las investigaciones lógicas que aparecen en 1900-1901, que es justamente los prolegómenos a la lógica pura, donde Husserl hace una crítica devastadora a todo intento de relativización, ya sea psicologista, antropológica o historicista, que intente dar cuenta, esta consideración relativista, del origen de los enunciados o de las proposiciones de la lógica. En las investigaciones lógicas, Husserl presenta una teoría de la abstracción y una gramática lógica pura. Asimismo, analiza las relaciones entre expresión y significado, entre lo concreto y lo abstracto, entre las partes y los todos, y entre las intenciones vacías y las significativas. Expone allí una descripción de las vivencias intencionales. En la quinta investigación lógica es donde Husserl va a tematizar qué es lo que sucede con la vivencia y empieza a problematizar lo que es la conciencia. La vivencia intencional y qué es la conciencia y sobre todo qué es la percepción. Y ahí empieza a aparecer lo que sería el germen de la fenomenología posterior, que se complementa con la sexta investigación, donde va a intentar analizar cuál es la relación entre una intención vacía o una intención significativa, y esto es simplemente un enunciado lingüístico a niveles ilustrativos, con la donación, con la percepción intuitiva de eso que el enunciado nombra. La noción central de las investigaciones lógicas es la de intencionalidad. En la versión de Husserl, la intencionalidad designa el puro dinamismo en que consiste la conciencia. Husserl tomó esa noción de intencionalidad de su maestro Franz Brentano, quien también influyó fuertemente a otro de sus alumnos, Sigmund Freud. El contacto fuerte de Husserl con Brentano comienza en el mismo año en que muere el padre de Husserl. Y de alguna manera Brentano, diríamos, toma ese lugar del padre, no solamente en el ámbito teórico y formativo, sino también incluso en el ámbito personal. Husserl pasa con los Brentano vacaciones, lo va a visitar después a Brentano, que se radica en Italia prácticamente hasta el momento de su muerte. En 1901, Husserl aceptó una cátedra en la Universidad de Göttingen. En los años siguientes, publicó varios trabajos que tuvieron gran repercusión en el ambiente académico. Y en el año 1911 aparece un trabajo fundamental para la fenomenología que se llama La filosofía como ciencia estricta. Este es un trabajo relativamente breve que se publica en la revista Logos, y en este lugar Husserl habla de manera muy insistente sobre algo así como la conversión filosófica que se tiene que operar al pasar a la fenomenología. Y lo habla con términos muy fuertes. Lo dice con los términos de una conversión ética y de una conversión religiosa. Es decir, autorreflexión y autorresponsabilidad van para Husserl unidos de modo